Hola queridos amigos, chicos y chicas, bienvenidos a mi canal un domingo más. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y os doy la bienvenida a este canal, y para los que ya me seguís, bueno, pues nada, daros muchísimas gracias por estar ahí cada domingo. Y bueno, pues el tema de hoy que quiero compartir con todos vosotros es el armario cápsula. Y con ello quiero contaros hoy los tips que yo tengo para formar un buen armario cápsula, que no es más que tener un buen fondo de armario. ¿Por qué? Pues porque para mí, desde que yo descubrí esto, me ha facilitado muchísimo la vida a la hora de simplificar tu armario, de no tener el armario abarrotado de ropa, y luego pues a la hora de armar looks es mucho más fácil. Bueno, pues os cuento un poco. Soy fanática de la ropa, me encanta la moda. ¿Y qué ocurre? Que hacer compras sin sentido, a lo loco, la verdad es que yo eso lo hacía antes. Ahora, desde que descubrí este maravilloso armario cápsula, cómo hacerlo desde cero, que quiero compartir hoy con todos vosotros, me ha facilitado mucho la vida, en el sentido de que yo supongo que a todas os habrá pasado de tener el armario abarrotado de ropa y ponerte frente a él y decir: ¿y qué me pongo si no tengo nada? Por favor, no tengo nada. O sea, eso a mí me ha pasado. Entonces, bueno, pues cuando empecé que por las noches tenía que prepararme a ver qué ropa me iba a poner al día siguiente y no encontraba nada y me pasaba una hora entera delante del armario a ver qué me ponía, dije: a ver, céntrate, esto tiene que cambiar. Aquí tienes que encontrar tú algún método en el que no pierdas tanto tiempo, porque el tiempo es oro, corazones. Entonces, pues nada, a mí me encanta una aplicación que es Pinterest, y que bueno, pues yo ahí me pasaba horas y horas buscando inspiración de looks, de lo que se lleva, de lo que no, de esto, de lo otro. Y bueno, pues la verdad que os lo recomiendo porque es muy útil. Pero también descubrí lo que es el armario cápsula y dije: bueno, pues esto a mí me puede ir. Entonces nada, sin más preámbulos, vamos a empezar a cómo construir un armario cápsula desde cero con la ropa que tenéis. No hace falta que hagáis ningún gasto extra. Simplemente son unos tips que yo os quiero compartir con vosotros, que espero que os ayuden, porque a mí desde luego me ha facilitado muchísimo la vida. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser depurar el armario. Para las que lo hayáis hecho, porque tengo un vídeo que os lo voy a dejar por aquí, de aplicar el método con Mari. La verdad es que para los que no lo habéis hecho, podéis seguir los pasos de este vídeo, que es, vamos, un método fantástico. A mí me encanta. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser depurar el armario. Pues ya lo sabéis, elegir lo que nos vamos a quedar, lo que no nos vamos a quedar, y de lo que no nos vamos a quedar, pues podemos hacerlo en varios montones: lo que está para desechar, lo que podemos regalar y lo que podemos a lo mejor también vender. Pues alguna prenda de ropa que sea buena, que nos ha costado bastante, bueno, pues también podemos sacarle algún dinerito a ello. Entonces, una vez ya tenemos hecha la depuración del armario, lo que tenemos que hacer antes que nada es definir el estilo que tenemos nosotros al vestir. Yo, por ejemplo, pues me defino como una persona clásica. Me gusta la ropa clásica. Clásica no significa que sea antigua. O sea, clásico significa que son prendas atemporales. Prendas atemporales que da igual que te la acabes de comprar ahora, que te la hayas comprado hace 10 años, porque yo tengo ropa que tiene más de 10 años y se sigue usando. ¿Por qué? Porque es un estilo clásico, es el que va conmigo, y entonces nunca pasa de moda.
Entonces nada, una vez definido nuestro estilo, que es más que nada pues lo que a nosotros nos gusta. Si a ti te gustan los estampados, pues te gustan los estampados, te gustan los colores más neutros, como por ejemplo es mi caso, pues entonces vamos a construir nuestro armario cápsula con ese color. Entonces, el segundo tip es crea una paleta de colores. Entonces yo lo que os recomiendo es que elijáis una paleta de colores, los colores que más os gusten, los básicos. En mi caso, por ejemplo, yo tengo el blanco, el negro, los tonos beige, nude, y luego puedes elegir unos colores pues que más te favorezcan, o si te gustan los estampados, o si te gustan las rayas. O sea, no te tienes por qué encasillar solamente en esos colores básicos. Hay quien sigue esto muy estrictamente, yo no, porque ya os digo que soy una fanática de la ropa, me encanta la ropa, pero sí que intento pues en los colores que yo he elegido como paleta de mi armario cápsula, pues guiarme un poco en esos colores. ¿Por qué? Porque luego vas a poder combinar las prendas muchísimo más fáciles y entonces pues con pocas prendas vas a poder construir looks, bueno, a lo mejor te vas a poder construir 25 looks diferentes con 5 prendas de ropa. Y bueno, y a todo esto os estaréis preguntando por qué yo tengo que hacer un armario cápsula. Pues bueno, yo lo hice porque la razón principal es que vais a consumir muchísima menos ropa, vais a gastar menos dinero y pues es obvio que vais a tener más tiempo para vosotros. ¿Por qué? Porque el armario cápsula lo vamos a construir por temporadas. O sea, ahora que viene la primavera, pues entonces ya hemos hecho la limpieza del armario, hemos seleccionado nuestras prendas para el armario cápsula y en estos 3 meses no vamos a comprar nada de ropa. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestro armario cápsula y esas son las prendas que vamos a utilizar durante estos 3 meses. También a la hora de construir tu armario cápsula de esta temporada, si hay algo que no te gusta, no tienes por qué desecharlo, lo puedes guardar para la próxima temporada. También el consumo que hagas de estas prendas es mucho más sostenible porque vas a estar utilizándolas y no las vas a tener ahí aparcadas en el armario por los siglos de los siglos. Y bueno, también os vais a beneficiar de quitaros ese peso de encima de tener el armario lleno de ropa y no saber qué hacer con ella. Luego, el siguiente tip es muy sencillo. Vamos a ser coherentes con el estilo de vida que tenemos. No es lo mismo una persona que vaya a trabajar todos los días con un uniforme a una persona que tenga que ir todos los días a una oficina vestida más formal. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es seleccionar prendas según y acorde a nuestro estilo de vida. Claro, todo eso va a depender. Por ejemplo, en mi caso, pues bueno, pues cuando no trabajaba tenía más ropa casual. ¿Por qué? Porque pues estaba en casa, iba con ropa cómoda y si salía, pues a lo mejor me ponía unos vaqueros, una camisa, a lo mejor un blazer, pero ya está. Ahora es diferente, ahora trabajo en una oficina, entonces tengo que tener más ropa formal. A lo mejor tengo 2 pares de vaqueros solamente porque los utilizo para el fin de semana. Entonces, dependiendo de vuestras necesidades, pues así tenéis que ir construyendo vuestro armario cápsula. Con esto os quiero decir que tenéis que tener muy en cuenta el estilo de vida que tenéis para poder formar vuestro armario cápsula. Bueno, y el siguiente tip que yo os recomiendo, ya os lo he comentado antes, que es tirar un poco de las aplicaciones para buscar inspiración. Hoy en día tenéis un montón, tenéis Pinterest, tenéis Instagram. Y bueno, pues ahí podéis encontrar cómo combinar vuestras prendas, podéis buscar armario cápsula y ahí os van a salir un montón de combinaciones, de inspiraciones, pero ya os digo que teniendo estos colores neutros es mucho más fácil armar looks que sean armoniosos y que vayan con vosotras. Claro,
previamente ya lo hemos dicho que habéis elegido vuestra paleta de colores, lo que más os gusta, lo que más os sienta bien a la cara, porque a todo el mundo no va a tener sota, caballo y rey, no, o sea, tú a tu armario de cápsula tú le añades lo que a ti te gusta, lo que más te favorece. Y bueno, lo que vamos a hacer es que una vez definido nuestro estilo y creado una paleta de colores, lo que vamos a hacer es sacar la ropa del armario y empezar a seleccionar qué es lo que nos va con lo que hemos decidido que vamos a tener en nuestro armario. Bueno, según los expertos, el armario cápsula tiene que estar compuesto entre 33 y 37 piezas de ropa. Eso para mí es imposible. Pero bueno, en estas prendas de ropa no está incluido ni la ropa interior, ni los pijamas, o sea, la ropa de cama, ni la ropa deportiva, ni los complementos, ni bañadores, o sea, ni los artículos de fiesta. Solamente vamos a incluir pues lo que son pantalones, o sea, prendas de abajo, prendas de arriba, chaquetas, abrigos, zapatos y bueno, y bolsos. Entonces eso, según los expertos, solamente podemos tener entre 33 y 37 piezas, que la verdad que da para mucho. La verdad es que da para mucho porque ¿qué ocurre? Que esto es para 3 meses, es para una temporada. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a estar utilizando durante estos 3 meses. Si queremos renovar algo, pues perfecto. Cuando compramos una pieza de ropa, otra tiene que salir, nada de dejarla por si acaso, no, tú compras una pieza de ropa, pues dices, bueno, pues es que esta camisa blanca del año pasado la tengo ya un poco estropeada, voy a comprar una nueva, eso está perfecto, compras una nueva, pero esa la tienes que sacar, le tienes que agradecer, ya lo sabéis, y dejarla ir. A ver, lo de renovar el armario no es obligatorio porque es verdad que con todo lo que tenemos en el armario podemos construir nuestro armario cápsula perfectamente sin tener que irnos de compras. Pero bueno, no está de más que renovemos algo. Bueno, pues el armario cápsula sois vosotras mismas las que tenéis que definir qué es lo que queréis tener en vuestro armario cápsula, no porque digan, no, es que tienes que tener una camisa blanca, 2 pantalones negros, o sea, tienes que tener de cada 3 prendas de arriba, una de abajo. Sí, todo eso está muy bien para tú más o menos orientarte, ¿no? Pero luego está la realidad y es lo que tú te formas en tu armario cápsula. O sea, no porque digan que tienes que tener 33 piezas, solamente vas a tener 33 piezas, porque no es así. A lo mejor tienes menos o a lo mejor tienes más. Yo lo que quiero deciros con esto es que no os encasilléis en que tengo que tener un armario cápsula, no me puedo salir de esto. No, o sea, vosotros podéis tener un armario cápsula, pero para que os facilite vuestra vida. No sé si me entendéis el concepto. O sea, yo el hacerme el armario cápsula no es porque ahora quiera ser minimalista, que me encanta, muchas cosas del minimalismo me gustan, pero yo más que nada me lo he hecho por ahorrarme tiempo, por no tener que estar pensando qué me voy a poner, porque bueno, otra de las cosas que también suelo hacer, que ya os lo dejaré, es cómo me organizo yo la semana. Eso os dejaré un vídeo para que lo veáis, cómo yo me organizo la semana y no tener que estar todas las mañanas que me pongo. Un consejo que yo me gustaría daros a la hora de ir a comprar, cuando dices, bueno, pues nos vamos de tienda, nos vamos de shopping. Bueno, pues a la hora de comprar una prenda nueva, hay 5 preguntas que te tienes que hacer. La primera pregunta que yo me suelo hacer es, a ver, esta prenda yo me la puedo combinar con 3 piezas de ropa que tenga en mi armario, porque si no es así, para mí no tiene sentido, porque muchas veces solamente tenemos una camisa, por ejemplo, que solamente podemos ponérnosla con un pantalón o con una falda determinada. Entonces, esa es una de las cosas que debemos preguntarnos a la hora de comprar una prenda de ropa. O sea, ¿puedo combinarla con 3 prendas que tenga yo en mi armario? Si es que sí, adelante, me la llevo.
Luego la otra pregunta es si encaja con tu estilo personal, porque muchas veces vemos ropa que dices, ¡ay, qué bonita!, pero no va contigo, o sea, tú la ves, es atractiva y te lo quieres comprar, pero tienes que pensar en el día a día, si te va a ser útil el comprarla porque la vas a utilizar, porque para tenerla en el armario colgada, eso no nos sirve. Luego la otra pregunta es lo que os he dicho antes, o sea, ¿qué prenda es la que esta va a sustituir que ya tengo en mi armario? Porque si entra algo, sale algo. Entonces nada, corazones, una vez hemos hecho la limpieza de armario y hemos seleccionado la ropa por categorías, yo la tengo así colgada por categorías. Yo tengo todos los blazers colgados, tengo todos los vestidos en otra parte, tengo las camisas, tengo los pantalones. Entonces, dependiendo de lo que tenemos, vamos a ir construyendo nuestros conjuntos. O sea, si nos hace falta algo más, pues dices, bueno, pues entonces necesito ir de compras porque necesito un pantalón beige que el de la temporada pasada pues ya está muy rozado, está muy gastado y necesito cambiarlo. Y bueno, pues lo bueno que tiene el tener un armario cápsula, que toda la vida se ha llamado un fondo de armario, es que las prendas te van a servir de una temporada para otra. Entonces, en definitiva, corazones, lo que se trata de tener un armario cápsula es de hacer, pues eso, compras más inteligentes, no comprar a lo loco porque se lleva, porque está en tendencia. Para eso, bueno, si sois una persona que os gusta el fast shopping, pues encantada, o sea, yo no es mi caso. Yo creo que la gente que le gusta ir a la moda no suele tener un armario cápsula. Y nada, corazones, de lo que se trata tener un armario cápsula, de que todo sea mucho más sostenible, tener prendas muy versátiles, que tú te las puedas combinar entre ellas y no tener el armario lleno de ropa. Luego, pues bueno, ya sabéis que está en súper tendencia los looks monocromáticos, que eso, bueno, pues como hemos elegido colores neutros, nos va a ser mucho más fácil combinar todas las prendas. No vamos a gastar tanto dinero ni tanto tiempo, con lo cual para mí el tiempo, el dedicárselo a mi familia es lo primordial. Y nada, corazones, espero que os haya sido útil este vídeo. Espero que me lo dejéis en los comentarios. Así que nada, corazones, como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.